Isidoro Santana es ministro de Economía, Planificación y Desarrollo, un dirigente connotado del movimiento cívico Participación Ciudadana, economista y hombre de primer plano durante muchísimos años, y hombre de 1+1, porque ha estado aquí en múltiples ocasiones y en distintos roles. Tiene acciones. Tiene acciones. No lo podemos votar porque tienen que entregarle una torre de esa transmisión, un transmisor, unas cosas. Así es, Isidoro lo hemos invitado para ver si pasamos balance un poquito a los temas económicos del país. Estamos inmersos en un proceso electoral, ya comienzan las propuestas, algunas de reorientación económica de parte de los candidatos, especialmente los que aspiran a la presidencia de la República. ¿Cómo ve el panorama? ¿Cuál es la situación económica en que se desarrolla este contexto, este proceso electoral? Mira, la situación económica por lo pronto está normal y todos tenemos la expectativa de que el torneo electoral se desarrolle en un ambiente de la mayor normalidad posible, como debería ser y como suele ser en cualquier país del mundo. Es decir, el hecho de que haya elecciones no debería ser motivo de preocupación por temas como el crecimiento, la inflación, la tasa de cambio, la estabilidad. Y el equilibrio fiscal. No debería ser motivo de esto. Yo siempre le digo a la gente, cuando me preguntan sobre esto, y voy a repetirlo aquí, y si nosotros nos preocupa a veces tanto que haya diversas elecciones en un periodo de gobierno, ¿qué pasa en Suiza, donde todos lo someten a votación y cada año hay múltiples elecciones? A veces hay elecciones en un mismo mes para diferentes temas, ¿no? Esto debe ser, las elecciones son parte consustancial de la democracia y como tal debemos verla. Ahora, claro está. Pero estas son unas elecciones en cierto punto especiales, porque sí, nosotros tenemos un gobierno que tiene casi 20 años en el poder. Se supone que si se está discutiendo la posibilidad de cambio y existen posibilidades de cambio, esto se puede reflejar también en la economía, un cambio de política, de modelo, que puede contribuir a mejorar o a empeorar. Ya ayer Leonel Fernández, quien duró 3 periodos presidenciales al frente del Estado, hablaba que le atracaba profundamente la política del actual gobierno. El tema está en el debate. Mira, yo hasta ahora no he visto nada que me haga pensar que, por lo menos, sea cual sea de los candidatos que más perspectiva tienen de poder ganar las elecciones, de que va a haber cambios fundamentales en modelo. Es cierto que la posibilidad de que se desestabilice el presupuesto es grande por la trayectoria, por la historia y por las condiciones actuales. Es decir, hay un candidato oficialista que según las encuestas no va en primer lugar, que está en condiciones lejanas de serlo, y un Estado que siempre trata de imponerse aún utilizando recursos públicos y utilizándolos masivamente, porque eso ha sido nuestra trayectoria. Y si bien es algo que deberíamos tratar todos de que se corrija, de que no sea así, y se han hecho innúmeros esfuerzos, incluyendo todas las leyes de control financiero del Estado, comenzando por la Ley General de Presupuesto. Pero no hay garantías de que ocurra. Lo que uno piensa es que si ocurre, pues sea en lo mínimo posible como para llegar a alterar el curso normal de la economía. De modo que desde ese punto de vista no veo mayor problema. Ahora, claro está, yo sí creo que si bien aquí no
no hay en juego, como no lo ha habido nunca. Porque vamos a ser francos, en nuestra historia democrática nunca se ha planteado y que cambios de modelo. Los candidatos y los gobiernos siempre han prometido hacer cambios. Ajustes. Sí, algunos ajustes, pero cambios fundamentales no. Ahora, yo sí creo que debería haber cambios fundamentales. Yo sí creo que debería haber cambios. Y los cambios no deben ser nunca para preocuparnos, sino para todo lo contrario, para tratar de mejorar todo lo que sea mejorable. Yo creo que si viene un gobierno nuevo, como indudablemente se supone que ocurra, y quiere no fracasar por dejar todo como está. Tiene que introducir muchos cambios y fundamentalmente en todo lo que tiene que ver con el aspecto fiscal. Porque muchas veces la gente cree que la preocupación es el déficit presupuestario y la carrera de endeudamiento público que viene con él, porque el endeudamiento es el fruto directo del déficit. Y eso es un problema, pero no es el problema. En República Dominicana hay muchas cosas fundamentales que hay que hacer. Entonces, por ejemplo, supongamos que viniera un gobierno y dijera, mira, yo corrijo el déficit, yo sin hacer cambios en toda la estructura tributaria, yo disminuyo el gasto en tal cosa, gasto menos en tal cosa, busco mecanismo para hacer más eficiente el gasto público, que es lo que normalmente se comenta. Y con eso bajo 1 punto o 2 puntos al gasto público como porcentaje del producto. Pero entonces, ¿qué va a significar? ¿Va a dejar todo lo demás como sigue? ¿Va a dejar el sistema de salud como sigue? ¿Va a dejar el sistema de policía como sigue? ¿Va a dejar el sistema municipal como sigue? ¿Va a dejar el sistema de agua y saneamiento público de la República Dominicana, que es una de las cosas más vergonzosas que tenemos en nuestro país? Que todavía casi la mitad de las viviendas no tienen agua corriente dentro todavía. Sí, el asunto para mí no es tanto que tienen agua corriente o no. El asunto está, mira, yo pedí que se incluyera en la encuesta en hogar hace un tiempo una pregunta para ver los que tienen agua corriente, si realmente tienen agua. Bueno, es que la última encuesta en hogar lo midió. Esa es. Sí, daba 47.5 que todavía no tiene agua dentro. Entonces, entonces tenía una escala de cómo recibían el agua. Y algunas personas la recibían una vez a la semana. Tú eres mejor que yo recordando una proporción era una vez a la semana que la recibían. Muchas gracias. Otros la recibían cada 3 días, otro interdiario, y una proporción relativamente baja la recibe permanentemente. Exacto, el tema de la calidad del agua. Ahí también. hay un problema. Y hay problema de calidad del agua que recibe la gente también. Mira, el problema de calidad del agua no es tan grave, excepto por estos mismos problemas que hace que muchas veces la gente se ponga a puchar y a cortar tuberías y cosas y por ahí la contamina. Porque el agua de los acueductos generalmente en el momento en que sale para distribución a la población es potable. Sí. El agua sale limpia. Sí. Los problemas de contaminación se originan en el camino sí. o en el almacenamiento. Pero cierto, como ha dicho, el agua, o en la manipulación. Ha mencionado el agua como un problema fundamental que incide en la salud de la gente, que incide también en la calidad de vida de la gente. Menciona también el tema de la salud. Pero escúchame, porque casi siempre, cada vez que la gente habla de agua, está pensando fundamentalmente en acueductos y en presas y canales. Para mí el problema grande de agua es de plantas de tratamiento, es de ríos limpios, es de no acumulación de desperdicios y basura por calles y cañadas y de también
de ríos encauzados que eviten todos los años que hacen las lluvias torrenciales cuando llegan en pueblos y ciudades, los daños humanos y materiales que hacen. Ahí hay que poner un empeño enorme y casi nadie habla de eso cuando se trata del tema agua. Entonces, para eso se necesita dinero. No es que vamos a decir que no, eso digamos, gastando mejor el dinerito que hay. Hay que hacer cambios. En el presupuesto que se destina a salud, se incluye el tema de agua. Y la verdad que es ridículo en comparación con la riqueza que está produciendo la sociedad dominicana. Porque estamos hablando de que en términos reales es un 1.7, 1.8 por año que se está invirtiendo en salud y agua. Porque el agua es uno de los determinantes clave de la salud. Pero tú dices que es ridículo lo que se está gastando en eso. En comparación con la riqueza y el potencial productivo de la República Dominicana. Pero es que es ridículo lo que se está gastando en eso, pero en casi todo. Excepto en educación ahora por el 4%. Porque el pueblo obligó al Estado. Y excepto, obviamente, en todo lo que tiene que ver con el servicio de la deuda pública. Porque ahí sí se gasta mucho. Pero en casi cualquier otra de las funciones, normalmente los economistas hablamos de una clasificación del gasto público por funciones. Y si tomamos las funciones, casi en todas el gobierno gasta muy poco con relación a lo que es normal que gasten los estados. ¿Y por qué gasta tan poco en términos proporcionales? Ni siquiera estamos hablando en términos absolutos, en términos proporcionales del gasto total del Estado. Porque acá en República Dominicana hay dos elementos que se toman una parte muy grande del presupuesto, que son las dos que acabo de decir. El primero es el servicio de la deuda. El servicio de la deuda es algo y cada vez es mayor la demanda para eso, porque cada vez debemos más. Y esto que no estamos contando, porque nunca se incluyen en las estadísticas presupuestarias, una parte que lo pague el Banco Central directamente. Sí, claro. Y eso no está incluido. Pero en cualquier país del mundo eso está incluido. Eso es como la emisión de dinero inorgánico en una época. Una de las críticas que hizo Leonel Fernández ayer, como si él no tuviera nada que ver con eso, decía que este gobierno había derrochado mucho dinero en la época de la vaca gorda. Dice que ha tenido un momento importante, ha gobernado con holgura y sin embargo no ha hecho el mejor destino de los ingresos del Estado. ¿Por qué si el país ha estado creciendo, si los recursos que maneja el Estado están creciendo, el Estado no podía hacer un sacrificio en tanto y cuanto reducir el déficit y decir, bueno, esto es lo que hay, vamos a gastar esto, que esto es lo que tenemos, como hace cualquier familia normal? Mira, es muy difícil con la carga tributaria dominicana que tú digas que el Estado haga un sacrificio para reducir el déficit. Porque la única forma de hacerlo sería bajando el gasto público. Y con un país con un nivel de gasto público tan bajo como República Dominicana, oye, pedir que se baje, eso es casi... Pero Isidoro, Oxfam, ahora hay un trabajo interesante que acaba de publicar Henry Ebrard, economista, donde demuestran que sin alterar los impuestos, sin alterar la calidad, simplemente con una reorientación y algunas medidas que podrían ser drásticos o impopulares para algunas instituciones, se puede destinar mayores recursos al gasto público, lejos de disminuirlo, aumentarlo. Por ejemplo, se señala que se podría congelar el presupuesto de algunas instituciones para aumentárselo a otros. Pero eso no es bajar el gasto público. Bueno, pero lo que estamos diciendo no es disminuir el gasto público, es al revés. Sobrarían recursos o habría recursos, porque la economía ha estado creciendo, los ingresos del Estado siguen creciendo. Habría recursos para incrementar el gasto en salud y hasta en educación. Sí.
siempre hay posibilidad y eso es necesario que se haga. Y creo que cualquier gobierno, si quiere salir más o menos bien, tiene que hacer un esfuerzo en esa dirección de racionalizar mucho mejor el gasto público, porque hay áreas en que hay irracionalidades enormes, ¿no? Que hay desperdicios. Hay muchísimas cosas en que se podría bajar el gasto público. Pero en términos macroeconómicos, cuando tú ves la magnitud en que eso ocurriría, seguiría siendo algo cosmético. Es decir, en términos estructurales, cuando hablamos de cambiar un modelo, estamos hablando de cambiar estructuras importantes. Y eso está bastante documentado. No es verdad que en ningún país del mundo un Estado funcionando con una carga tributaria de 15% ha resuelto los grandes problemas nacionales, y mucho menos cuando está tan endeudado como el dominicano. Y cuando tiene tanta malversación. Bueno, si tiene mucha malversación, eso entonces complica muchísimo el problema. ¿Qué es lo que pasa aquí? Lo complica. Pero aunque no la tuviera, eso no hay ninguna posibilidad. Bueno, pero hay... Pero vamos a ver. Solamente pongámonos a pensar en República Dominicana, Héctor. Lo del 4% para la educación es algo sagrado, creo que para todo el mundo, y claro, lo es para el gobierno. Claro. Mucha gente reclama el 4% para salud pública, ya ahí serían 8%. El servicio de la deuda, las condiciones actuales, se toma el 6%, ya ahí va el 14%. De un 15%, ¿qué queda? Un 1%. Y ahí iría todo lo demás, incluyendo el orden público, la justicia, la agricultura, la industria, No, pero eso no tiene. Es decir, eso es posible. Y la infraestructura, cuando normalmente en América Latina se espera que los gobiernos se estuvieran dedicando aproximadamente un 6%, pero por lo menos un 4% del producto a desarrollar una infraestructura. Más o menos está claro, y tú lo has sostenido, como lo han sostenido los organismos internacionales, como lo manda la Ley Nacional de Estrategia de Desarrollo, que hay que hacer un pacto fiscal para reorientar esa situación. Pero no se ha querido pagar el costo de la reforma del pacto fiscal porque se sabe que implicaría ajustar un poco las malversaciones, la duplicidad de toda una cantidad de derroche. Pero ¿puede un nuevo gobierno seguir esa senda? ¿Hasta dónde alcanzará? Se ha preferido el endeudamiento, buscar financiamiento. ¿Hasta cuándo no va a alcanzar la sábana de ese financiamiento con estabilidad? Mira, yo creo que un nuevo gobierno puede seguir como vamos. Puede seguir haciendo lo que vamos mientras pueda. Ahora, eso no significa que va a triunfar, que va a pasar a la historia como un gobierno exitoso. Eso puede significar un fracaso de consideración. Y un fracaso para el país. Podría mantener la estabilidad macroeconómica contando con las condiciones excepcionales que la República Dominicana ha disfrutado por mucho tiempo. Es decir, bajo precio del petróleo, tasas de interés muy bajas en el mercado internacional, abundantes capitales que nada más hay que salir a Nueva York, vendo bonos, y aparecen compradores aparece quien venga a comprar por todos los lados, por cualquier lado, más digamos una economía mundial en crecimiento y un flujo turístico permanente de remesas llegando. Es decir, contando con todas estas cosas, uno podría decir, bueno, pero si hemos venido funcionando bien por tanto tiempo, ¿por qué no podríamos seguir funcionando bien así? Con todas esas condiciones podríamos seguir y un gobierno decir, bueno, yo mantuve la economía en crecimiento y estabilidad. ¿Qué es lo que nos han dicho los últimos gobiernos que hemos tenido? Ahora, resolvió estos problemas fundamentales de que hemos estado hablando.
Eso es Y el tema de la Pero pobreza. ¿cuántos años más podemos seguir en esa senda de endeudarnos al ritmo que llevamos con estabilidad? Esto es algo que ningún economista profesional puede decir a ciencia cierta porque sería arriesgarse demasiado. ¿Cuántos años más? Mientras persistan las condiciones internacionales, esto puede durar muchísimos años. Mientras persistan las Y condiciones cada año internacionales, tenemos mayor carga de la deuda, es decir, cada año va a ser peor Sí. entonces Sí. la proporción del gasto, ¿no? va a ser más grave. Isidoro, decía que Espérate. Mientras persistan las condiciones internacionales y un ambiente interno Sí. de suficiente credibilidad y confianza como para seguir atrayendo capitales. Porque si Y no dicen que ya ahora hay más repatriación de beneficios que inversión de capital en los últimos años. No, eso viene desde hace mucho. Bueno, pues entonces Eso ya viene ese no es tampoco ninguna solución. En términos estadísticos, tampoco es cierto que la repatriación salga, porque en la forma como se elaboran las cuentas nacionales, en la preparación de las estadísticas, cuando hay una empresa extranjera que gana dinero, pero no lo saca del país, Lo sino reinvierte en que el ese país. dinero se reinvierte aquí, entonces en las cuentas nacionales eso se registra como una salida de utilidades y una reingreso de inversión extranjera directa, de modo que ahí no ha habido movimiento, pero el fenómeno ha ocurrido. Y eso magnifica la salida por repatriación de beneficios. También magnifica las entradas. Bueno, estamos en un año electoral y también hay tradición de que en los años electorales se desborda el gasto y los déficits. Hubo un histórico en el año 2012 en las elecciones que se supone que el gobierno central solamente se llevó más de 150.000 millones de pesos de déficit. Y en la pasada campaña disminuyó, pero hubo 34.000 millones de pesos entre enero y abril de déficit, contrario al periodo del año anterior, que había habido un superávit de 8.000 millones. Eso está documentado en los informes de participación Sí, ciudadana. claro. No, eso es ampliamente Esta vez, conocido. ¿tú esperas que va a pasar lo mismo? Que va a Yo haber creo ese que devolver? no, porque yo creo que el presidente Medina no haría eso. Es decir, Que él no hará, pero él lo si hizo bien- la vez pasada. si bien es Bueno, claro, cierto- era él el que se repostulaba. Sí. Si bien es cierto que hay algo consustancial al partido en el poder, es una forma de ser, una forma de actuar, pero en muchos aspectos hubo diferencias sustanciales entre la forma como lo hacía anteriormente Leonel Fernández y como lo hizo Danilo Medina. Hubo cambios significativos y yo creo que él no llegaría Pero a ya esos empezaron a extremos. nombrar empleados temporeros. En educación metieron 8.000 ya. Sí, Y el es año, posible. en las elecciones pasadas metieron 33.000 empleos temporeros en la campaña electoral. Sí, pero no y se no solo llegó a eso, extremos. Isidoro, además, Pero, ¿cómo dice? No se llegó a los extremos del 2012 y No, yo no, confío. No fue como en el plenamente que 2012. ahora no ¿no? podría llegarse. Posiblemente haya se salga un poco la cosa del cauce, pero no creo que se llegue a esos ¿y extremos. cómo se puede interpretar el hecho de que el presidente de la República diga que por dinero que nadie se pare, que hay cuarto para la campaña? Me parece que eso es algo incorrecto. Me extrañó muchísimo oír al presidente Danilo Medina hablando en esos términos, porque eso es un discurso que no es propio de la democracia, ya él de antes la dijo- forma democrática de gestionar Isidoro un ya país. adelante dijo que él va a ganar las elecciones sin ser candidato. Sí, pero eso no, un Eso político son cosas normalmente diferentes. Pero dice hay, eso hay, muy hay, un, sano. hay un elemento, Isidoro, Eso también es normal aquí. hay esta coyuntura de ahora. Adalberto, déjalo que responda la pregunta. Mira, Eso es normal aquí, lo ¿verdad? que es normal es que los políticos siempre digan que van a ganar. ¿Qué va? Que van a ganar. Sí. Siempre digan que van a ganar, no importa cuáles Sí, sean pero él las dijo, yo condiciones. voy a ganar las elecciones. Sí, yo, bueno, el eso es presidente de la otro, República. Otra de esas cosas. Eso se salió un poco En de la normalidad. coyuntura Ahí de también ahora se le fue el seguro. se parece un poco a la del 2012. En el 2012 la amenaza que tenía
el gobierno era de que un partido de la oposición ganara las elecciones. Y ahora se plantea algo parecido. Aquella vez Leonel Fernández se aferró al poder, apoyó al candidato de su partido, consciente de que eso era lo que más le convenía. Ahora se plantea también en esta coyuntura la posibilidad de que la oposición saque del poder al partido gobernante. Y el presidente Danilo Medina es uno de los que tiene mayores temores a que eso ocurra y por tanto no se ve como la posibilidad de que él invierta todo lo que esté a su alcance. Mira, para incidir en el proceso. Muchas de las cosas de que estamos hablando son propias de analistas políticos y más que de tema del análisis económico, pero yo no creo que se den las cosas igual. Por lo pronto, en el caso del partido de oposición y la mayor posibilidad, el que tiene más posibilidad de ganar, que en este caso es Luis Abinader, probablemente hay diferencias fundamentales, porque en el año 2012, estamos hablando de que la oposición llevaba, es cierto que durante un tiempo estuvo en la delantera, pero era un candidato muy frágil, muy débil, muy fácil de atacar porque estaba muy fresca en la memoria colectiva la crisis de Baninter y todo lo que significó esto para la población dominicana y la forma desastrosa como eso fue manejado cuando se le tiró toda una deuda privada al pueblo, se le tiró encima y eso el pueblo pagó una parte con apagones enormes, con inflación, con empobrecimiento, con desempleo, y la otra parte se pospuso y se fue guardando ahí y acrecentando, que es el tema de la llamada deuda cuasi fiscal, que ha seguido creciendo y creciendo y creciendo. Entonces, todo eso era algo muy fácil de explotar en contra del candidato que en ese país encarnaba las mayores posibilidades. Yo no veo. Pero se invirtió mucho cuarto para intervenir en la población y torcer la voluntad del voto, que tal como usted decía, en principio las encuestas daban con favorito a ese candidato que había hecho eso. ¿Qué tú dices que no ves? A menos que no se presente un fenómeno ahora como que uno no prevé. No parecería ser que el ánimo de la población esté en condiciones de sufrir un sobresalto así como para cambiar tanto las tendencias. Podría ocurrir porque en la política... No, ni se va a gastar ahora los 156 mil millones de pesos que gastó Leonel en esa campaña. Exacto. Entonces, no se va a poder gastar ahora esos 156 mil millones. Porque eso fue muy importante para el curso de las elecciones del 2012. Ese dinero que salió a la calle. Leonel anunció en noviembre en Nueva York, en un acto privado de su partido, que él tenía 40 mil millones de pesos para gastar en la campaña y que con eso iba a garantizar el éxito. Y no gastó 40 mil, no, gastó 156 mil. No, uno no puede decir que nada, que no va a ocurrir, porque ya la experiencia dominicana es rica en experiencias negativas, vamos a decir, porque esas son cosas que son experiencias negativas. Si bien el presidente Danilo Medina yo creo que ha sido mejor gobierno que cualquiera de los que hemos conocido en la época moderna en la República Dominicana, pero esa forma de hacer las cosas para que llegue no es una experiencia positiva, no hay duda. Bueno, pues se nos acaba el tiempo. Hay que agradecerle muchísimo a Isidoro Santana, economista, que haya venido a conversar con nosotros. Tú debes todavía estar añorando las luchas, las reformas democráticas que nosotros concertamos allá en el año 1992, en la Fundación Siglo XXI. Que hicimos aquel proceso de debate, fue un proyecto, incluso creo que con patrocinio del BID o del PNUD para las reformas políticas. Muchas de ellas todavía están pendientes, Isidoro. O algunas se hicieron y se han revocado. De un programa que auspició la IDE que se llamaba Programa de Iniciativas Democráticas. Ahora, te voy a decir, si hay una de las cosas más dolorosas que en mi vida pública ha pasado en este país,
es que no solo que una parte estén pendientes, sino que muchas que fueron resultado de esto se han revocado, se han vuelto hacia atrás, como por ejemplo la reelección presidencial, la independencia de la justicia, la separación de las elecciones, la separación de las elecciones, la separación de los organismos electorales, digamos la independencia política de los organismos de electorales. los organismos electorales. Bueno, hay una serie de cosas, digamos, los avances en la reforma municipal, cuando se logró finalmente que se aprobara una ley con el 10% de los recursos esa fue públicos otra para los lucha. municipios. El presupuesto participativo. Sí, todo ese tipo de cosas se han ido volviendo hacia atrás. Hay un retroceso. Se han hecho contrarreformas fundamentales en la sociedad dominicana y al menos yo, sea donde sea que esté, sea en el gobierno, sea en la sociedad civil, he visto muy penosamente la vuelta hacia atrás de esos logros y siempre la expectativa de que sigamos avanzando en muchas de las cosas que discutimos en aquellos tiempos. Bueno, pues Muchísimas muchas gracias, gracias por Isidoro. estar presente entre nosotros, Isidoro Santana. Bueno, y para mí es un placer siempre.